buenos días, mis amados. Es un gozo poder estar nuevamente acá para seguir compartiendo en el libro de Apocalipsis. Quiero animarles en esta mañana a buscar allí en este libro, en el capítulo 6, para leer del versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 6, del verso 1 al capítulo 8, versículo 5. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén.
la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en este momento te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderla y a vivir en armonía con lo que ella, Señor, nos enseña. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, las naciones hoy están más desesperadas que nunca por el escenario que se ha abierto ante ellas. Un virus ha puesto, como decimos en el buen cubano, patas para arriba todo lo que nos rodea. Y en medio de este escenario estresante, alocado y lleno de dolor, los pueblos buscan desesperadamente una vacuna contra la COVID para poner fin a la situación. La pregunta que más las personas se hacen hoy en día son: ¿quién podrá encontrar la cura? ¿Será Rusia, Estados Unidos, Cuba o algún otro país? ¿Quién puede mantenerse sin contraer la enfermedad o incluso con ella seguir vivo? En medio de todo esto, el formularse dichas preguntas evoca un deseo de salir de la situación que se está viviendo hoy. Todos quieren abruptamente dar por terminada esta situación lo más rápido posible. Saben, querida iglesia, al observar los capítulos del 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 8, versículo 5, el escenario que se nos presenta es uno de juicio. Y pareciera que nadie quiere permanecer allí, que nadie quiere estar en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta hostilidad. Sin embargo, la esencia de esta porción nos conduce a lo siguiente: seamos fieles al Señor como su pueblo, mientras el Cordero soberanamente ejecuta su juicio sobre las naciones. Hermanos, seamos fieles al Señor como su pueblo, mientras el Cordero soberanamente ejecuta su juicio sobre las naciones. En el capítulo 6 se nos presenta la realidad y la magnitud del juicio del Cordero. Nada es tan evidente al comienzo del capítulo 6, queridos hermanos, de Apocalipsis, que el hecho de que el Cordero como digno y soberano es quien abre los sellos. Esto es algo que se repite una y otra vez con la apertura de los sellos. La cuestión es clara: es el Cordero quien ejecuta el juicio, es el que comenzó el juicio, es el que mantiene el juicio y es el que culminará el juicio sobre la humanidad. Ahora, a la par de este protagonismo de Cristo en la ejecución de su juicio sobre las naciones, podemos notar cómo cada uno de los sellos nos presentan elementos de una batalla, una que arrecia en todos los sentidos, pero una que desde el comienzo va desplegando elementos que están presentes
en una gran oposición, una gran situación. Veamos por un momento. Lo primero que se presenta es que la victoria ha sido garantizada. Se deja ver evidentemente que es inútil todo tipo de resistencia o enfrentamiento. El versículo 2 nos dice claramente esto, con la apertura del primer sello: del que estaba sentado sobre este caballo blanco se le dio a él, o sea, tenía un arco en la mano y se le había dado una corona y salió venciendo y para vencer. Por si fuera poco, no solo se presenta al que está sentado con esta realidad de un arco y una corona, sino también que se dice categóricamente que salió venciendo y para vencer. Quien ha dado curso al juicio sobre las naciones pecadoras, rebeldes y malvadas, llevará a término dicho juicio y nadie podrá detenerlo. Nadie podrá detener el juicio que el Cordero de manera soberana ha desplegado sobre este mundo vil, sobre este mundo pecador. Lo que Juan se le muestra con esta apertura de cada sello por Cristo no son para nada cosas buenas. Es un juicio verídico y de proporciones universales. En este juicio hay elementos que se dan, que podemos mirarlos detenidamente y ver y darnos cuenta que no es nada fácil lo que enfrentan las naciones. El arrebatamiento de la paz al punto de que las personas se maten entre ellas tiene lugar en este juicio del Cordero. Por eso dice: al que estaba sentado sobre este caballo se le dio también el poder, la capacidad de arrebatar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Para nadie es un secreto que hoy muchos se matan entre sí. Hoy muchos, sin razón aparente, están asesinándose unos a otros. Pero nosotros sabemos que es la consecuencia directa del juicio de Dios. No sin culpa cada uno de ellos. También en este juicio que el Cordero ha desplegado sobre vivir es una evidencia también el periodo de escasez que toma y tomará la vida de las naciones. Cuando vemos allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, claramente la Biblia nos enseña que se expresa esta realidad: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La cuestión es que este juicio también compone periodos de hambrunas, periodos de bastante escasez. Y para nadie es un secreto, no solo en el tiempo en que Juan está experimentando, o sea, este encarcelamiento en la isla de Patmos, que las naciones de ese momento sufren de hambruna y sufren de todo tipo de escasez, sino también hoy tenemos evidencia de muchas naciones en el cercano oriente, cómo sufren periodos de escasez, de sufrimiento. Vivir el día a día se ha vuelto muy difícil en estos tiempos, en donde no solo la escasez es algo real, sino donde el salario no alcanza para vivir. Y podemos decir que si ayer nos las arreglábamos o trabajamos por un salario que no era suficiente, hoy es por mucho menos. Las cosas arrecian. Y esto es parte también del juicio de Dios. La muerte es el denominador común en este juicio. Versículo 8 nos dice: miré aquí el caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. El juicio se intensifica en esta realidad de la apertura del 4º sello. Da la impresión de una especie de resumen de los 3 primeros sellos, dejando ver que la muerte es la realidad última en este juicio sobre los habitantes de la tierra. Los 4 caballos que se mencionan es una realidad, un
característica paralela del juicio de Dios, donde cada uno de estos elementos van a estar presentes en este juicio. No es que sean varios juicios, sino es que la realidad de este juicio en todo su esplendor está compuesto por estos elementos. Esto es una imagen clara también y muy parecida en el libro de Zacarías. Cuando uno va a Zacarías capítulo 1 y lee allí los versículos del 8 al 16, puede darse cuenta de esto. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Respondiendo el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? La realidad de esta imagen de los caballos es clara de un juicio nuevamente. Pero saben, queridos hermanos, la imagen de los sellos cambian a partir del quinto. Ya Juan no ve un caballo. Ya Juan no ve la descripción de aquel que monta sobre el caballo. Ahora Juan ve un altar. Ahora Juan ve almas. Ahora Juan ve terremotos. Ahora Juan ve estrellas cayendo del cielo. Y mirando todo esto, todas estas imágenes, todas estas cosas que Juan puede mirar y ver, sencillamente surgen dos preguntas en medio de todos estos sellos, estos últimos, el quinto y el sexto sellos. La primera pregunta es contestada en la visión del quinto. La segunda pareciera que no se da respuesta. Por lo pronto, veamos esa primera pregunta relacionada con el quinto sello. La Reina Valera contemporánea lo vierte así: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vergar nuestra sangre? Parecido a esto, clamó el salmista en el Salmo 79:10. ¿Por qué dirán la gente: ¿dónde está su Dios? Sea notorio en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de los siervos que fue derramada. Hermanos, si nos detenemos un momento en lo que está expresando este quinto sello, nos surge una pregunta: ¿con cuánta frecuencia nosotros no clamamos a Dios para que se haga cargo de nuestra situación de una vez y por todas? ¿Por qué no pone fin a todo sufrimiento, a toda injusticia, a toda situación en nuestra vida? En la visión de las almas de aquellos que habían muerto por causa de la fidelidad de Cristo, es que se escucha esta inquietud. Son las almas que han sido matadas, que han sido asesinadas. Es interesante notar que la palabra que se usa aquí, han muerto o han sido matadas o han sido asesinadas, es la misma que se describe al Cordero, el Cordero que fue inmolado. O sea, esta gente que murieron por la fe en Cristo han sido identificados claramente con la muerte y el sacrificio del Cordero. No solamente al punto de vivir en la fidelidad a Él, sino también al punto de morir también como Él, en el sentido de entregar su vida y dejar que alguien más acabe con ella. ¿Y por qué fue? Dice la palabra: por causa, o literalmente a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio que tienen. ¿Qué les responde? ¿Qué se les dice? ¿Qué se les dice a estos que claman y que piden que se haga justicia? Sencillamente, lo primero es que se le da una respuesta con dos componentes. Se hace algo por ellos primeramente y después se les dice algo. En esencia esperen un poco más hasta que se complete el número de creyentes y mueran por su fe en el Cordero.
Esperen hasta que aquellos que están sufriendo, hasta que los que están viviendo la fe en Cristo mueran también como ustedes. La imagen es clara, es el sufrimiento. Es el sufrimiento la prueba de ser fiel a Cristo, de morir por Él, de estar dispuesto a dejarlo todo por Él y nuestra propia vida, la cual no es nuestra tampoco, sino de aquel que nos dio vida. Por eso la palabra nos enseña que es a través de mucho sufrimiento que entremos al reino de los cielos. El pueblo de Dios en el escenario del juicio del Cordero sobre las naciones, no solo viene la realidad del creer, sino también a la par de esto a morir por la fe en Cristo. Hermanos, dispongamos nuestra vida en este tiempo a no solo creer en Cristo, sino también a morir por Él. Sino también a morir por Él. El contundente hecho del juicio del Cordero sobre este mundo se torna más fuerte en el sexto sello, con la imagen de un terremoto, con la imagen del sol, la luna, las estrellas, los montes, las peñas y toda la reacción de los habitantes de la tierra. Todo esto es el gran día de la ira del Señor, día terrible, día espantoso, un día de juicio, un día anunciado por los profetas. El día de la ira de Dios es un tema muy importante, querida iglesia, a la luz de toda la Escritura. Y en el Nuevo Testamento, según el gran erudito Robert Mons, en ambas cosas es una realidad presente y un evento escatológico. Es la respuesta del Dios Santo y Soberano a la persistente e impertinente maldad de los habitantes de la tierra. Ante dicha situación, ante dicho día, surge la interrogante: ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién puede resistir el día del Señor? ¿Quién puede salir victorioso en el día del Señor? ¿Quién puede permanecer ante la realidad y la magnitud del juicio de Cristo? ¿Existirá alguien que pueda estar firme en el día de la ira del Señor? En este punto no se ve a Juan llorando por esta razón, ni tampoco se le dice, al menos no directamente a él, nada con respecto a esta interrogante. Se queda esta pregunta en espera de respuesta. Pero saben, el asunto no se hace esperar más y la pregunta final de este capítulo 6 de Apocalipsis: ¿quién podrá permanecer? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá? Es contestada en el capítulo 7. ¿Quién es? El pueblo que ha sido sellado por Dios. El pueblo que ha sido sellado por Dios. Esta es la respuesta, querida iglesia, a la pregunta del final del capítulo 6. El contraste es evidente entre aquellos que huyen del juicio de Dios y claman diciendo: ¿quién puede mantenerse en pie? Y el pueblo de Dios que ha sido sellado por Él. Mientras aquellos se esconden entre peñas y piden a las montañas y a las peñas que los escondan del rostro, de la presencia de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, de la ira. Se nos presenta en este capítulo que es el pueblo de Dios, que ha sido sellado por Él, que puede permanecer en el día de la ira de Dios. Mientras el mundo entra en pánico ante la realidad actual del juicio de Dios, su pueblo confiadamente y siendo bienaventurado, espera en su Señor en medio del juicio. Para entender esto debemos observar las dos visiones que recibe Juan descritas en este capítulo. Estas visiones, querida iglesia, están estrechamente relacionadas. Podemos decir que son complementarias en el sentido de que una trae claridad sobre la otra. Y me atrevería a decir que hablan de la misma realidad. La mejor manera de entender la palabra de Dios es con la misma palabra de Dios.
no con nuestras imaginaciones, no darle rienda suelta a nuestras ideas. La interrupción que se muestra en la secuencia de la apertura de los sellos es divinamente diseñada. Es un juicio sobre las naciones, pero hay una interrupción entre el sexto y el séptimo sello. Y yo creo, a la luz de Apocalipsis, que es divinamente diseñada y divinamente entretejida. El Señor quiso revelar que solo el pueblo de Dios que goza del sello de ser propiedad del Señor puede mantenerse seguro, confiado y dando testimonio hasta morir por Cristo en medio del juicio de Dios. Como dice Samuel Millos, en medio de la ira de Dios sobre el mundo, su gracia es para todo aquel que cree, y todo aquel que cree en el Cordero ha sido sellado por el Señor. Nadie podrá sostenerse a no ser los que han sido redimidos por Dios. Nadie. Debemos notar que ante la tierra y el mar fuesen dañados, fuesen acabados, expresión de potencias malignas que vienen a acabar, a destruir, guiados precisamente, permitidos por Dios. Se les ordena que se detenga hasta que hayan sido sellados con el sello de Dios los siervos del Señor. Y esta expresión, los siervos del Señor, a la luz del Nuevo Testamento, se entiende como también los hijos de Dios. No solamente se le llama siervos del Señor a aquellos que tienen posiciones de servicio, sino también a aquellos que han sido redimidos por Cristo, los siervos del Señor. Y debe entenderse como los creyentes en su totalidad. Y puesto que estos son identificados según este pasaje con 12,000 de cada tribu, siendo el número contable 144,000, no cabe duda que hace referencia a la totalidad de los creyentes. Sabemos cómo funcionan los números en Apocalipsis. Anteriormente habíamos visto que el Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. Y nadie se le puede ocurrir que Dios tiene 7 espíritus. La realidad que está mostrando es la plenitud del Espíritu de Dios. O sea, la plenitud es completo, no le falta nada. Y cuando vamos también al número 7 de iglesias, sabemos que se habla de la plenitud de la iglesia. Y ahora, cuando menciona también 144,000, 12,000 de cada tribu, también habla de plenitud. Pero por si fuera poco, también se debe observar la manera en que funciona la fusión de las imágenes en Apocalipsis. Apocalipsis hace algo tremendo, que nadie se atrevería a pintar el cuadro una vez que se fusionen imágenes en Apocalipsis, porque sería algo raro describir aquellas cosas que se fusionan para dar a entender una imagen para las personas que leen. Por ejemplo, aprendimos que anteriormente Juan ve entre los candelabros de oro al Hijo del Hombre y lo relaciona claramente y lo funde con el anciano de días de Daniel. Después se le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido, pero cuando se voltea para ver, ve un cordero inmolado. Y ahora escucha que el número de los sellados es 144,000. Escuché el número de los sellados. Y ahora cuando se voltea para ver, ¿qué ve? Una multitud incontable en los cielos. ¿Qué nos está mostrando? Que los 144,000 y la multitud delante del trono y del Cordero son los creyentes en su totalidad, tanto judíos como gentiles. A lo sublime de esta salvación no se hace esperar la adoración de los seres celestiales. Al que está sentado en el trono y al Cordero se le da alabanza. Los versículos del 10b hasta el 12 nos hablan de esta realidad. Queridos hermanos, querida iglesia, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y ahí prorrumpen
los ángeles alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, a una adoración a Dios. Gloria sea dada al que está sentado en el trono y al Cordero por habernos hecho propiedad de Él, hijos suyos, su pueblo. Nos ha sellado. Nos ha sellado. Y podemos decir todos que cada aflicción en nuestra vida, en medio de este juicio de Dios, cada situación que viene sobre este mundo en la cual también el pueblo de Dios está, produce en nosotros cada vez más un peso de gloria. Un peso de gloria porque nosotros somos el pueblo de Dios, que hemos sido sellados por el Cordero. Y somos los únicos que podemos vivir la eternidad con el Dios santo, santo, santo. Con la identificación de los sellados como la multitud de creyentes de todos los tiempos, es más que suficiente, hermanos, para entender quiénes son los que se mantienen en el día del juicio del Señor. Sin embargo, la cuestión sigue más profundamente y Juan se le pide que conteste una oración, una pregunta: ¿quiénes son estos que han sido vestidos con vestiduras blancas y de dónde vinieron? La pregunta es compuesta y la respuesta también. Primero se contesta de dónde vinieron. Salieron de la gran tribulación. Salieron de la gran situación de sufrimiento. El creyente va a sufrir. El creyente va a estar en medio de situaciones difíciles. Situaciones que se describen como gran aflicción. Pero dice, esta gente son los que han salido de allí. Y autoseguido contesta, según me parece, el quiénes son. Y podemos detenernos por un momento. Ya nosotros sabemos quiénes son, pero no se puede pasar por alto la identificación de estos con el sacrificio de Cristo. Estos son los que lavaron y emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. Literalmente, en la sangre del Cordero. Lo que pudiera también implicar no solamente cuestión de instrumentalidad, sino también de recipiente. Ellos como que introducieron en el tipo de sufrimiento semejante al del Cordero su vida como realidad de haber sido sellados por Dios. Aquellos sellados son los que salen de la tribulación, hermanos, llevando el testimonio en sus vidas de haber sido rociados por la sangre del Cordero. No espero otra cosa en medio del juicio del Cordero que no sea una clara identificación con la aflicción, con la muerte y con el sacrificio de Cristo. Ese es el distintivo de los sellados. Esta realidad es la que nos llevará a estar delante del trono de Dios para adorarle día y noche. Es esta realidad la que hará posible que la presencia de Dios con nosotros esté y el cuidado pastoral del Cordero también. Por eso dice, por esto están delante del trono de Dios. Y viene todo lo demás, les pastoreará, le enjugará las lágrimas y el sol ya no va. Todas esas expresiones que evoca a un cuidado pastoral profundo. Pero saben, con el hecho de que los sellados por Dios son los que pueden permanecer en medio del juicio del Cordero sobre este mundo, se continúa con el juicio del Señor. Se continúa con la realidad y la magnitud del juicio del Cordero. El asunto no ha terminado. El soberano sobre todo arrecia su juicio. Al desatar el séptimo sello se genera un gran silencio. Capítulo 8. Dice así literalmente, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto nos recuerda a Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero también se puede traer a la memoria Sofonías 1:7. Calla en la presencia del Señor porque el día de Jehová está cercano.
Y también nos puede apelar a la mente Zacarías 2:13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Saben, aunque la santidad de Dios es motivo para estar en total silencio y quietud delante del Señor, no es la causa inmediata de este silencio. Este tiene que ver con la acción directa del Señor para avanzar su juicio a un nivel mayor, rumbo a la consumación. Es el momento de decir, basta ya, es hora de dar término a esto. Es como una espiral que va en ascenso. Y la realidad de esto lo vemos por el uso de las trompetas, específicamente que se introduce ya en este capítulo. La cosa va a seguir, la cosa se va a arreciar, la cuestión va a ser más catastrófica todavía, porque Dios se ha dispuesto a dar término al juicio. Hermanos, este silencio para muchos es doloroso, pero para los hijos de Dios significa el fin de sus agonías y al mismo tiempo el disfrute perpetuo con el Señor. ¿Por qué? Porque en la posición otorgada por Dios de ofrenda grata y aceptable a Dios, nuestras oraciones son parte del juicio del Señor. Este pasaje habla de este ángel que viene y toma el incensario de oro y toma las oraciones de los santos y vierte este incensario, o sea, todo eso sobre la tierra. Es una imagen clara de Éxodo 30, del 1 al 10, donde se habla específicamente de esta realidad del incienso. Una parte de la respuesta a la petición con respecto a vengar la sangre de los santos. Hermanos, nuestra vida, nuestras oraciones, todas no serán echadas por tierra, porque Dios está ajustando sus cuentas con este mundo vil y pecador. Un mundo que aún en medio del juicio todavía puede experimentar y experimenta la gracia de Dios. Pero que tiene que volverse a Él en arrepentimiento y fe. Gloria sea al Señor que no solo nos ha aceptado, sino también ha empezado a vengar a su pueblo por las injusticias que se han cometido contra ellos. Concluyo. Las palabras de Bernabé y Pablo registradas por Lucas en Hechos 14:22, parte final, son muy recurrentes para el hoy. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El juicio del Cordero se ha desplegado. Las naciones están bajo grandes aflicciones de muchas maneras. Hay guerras, hay terremotos, hay hambre. Y ante todo esto, la pregunta, ¿quién puede permanecer en pie?, sigue siendo escalofriante ante el hecho palpable del juicio del Señor. Pero solo aquellos que son de Dios se les ha dado la gracia para estar en pie hasta poner su vida en sacrificio, hasta poner su vida en sufrimiento, hasta poner su vida identificada con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Solo a ellos se les ha dado este privilegio, como los primeros padres de la iglesia, que era un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Al pueblo de Dios lo maltratan y lo matan y seguirán haciéndolo mientras el juicio del Cordero se desarrolla, pero es el único que puede estar con Dios por toda la eternidad. Cuando la ira del Cordero, del que está sentado en el trono, llegue a su fin. Amados, el Cordero soberanamente ejecuta su juicio sobre las naciones. Seamos fieles como pueblo que hemos sido sellados por Dios. Dios les bendiga.